Bueno, nos quedamos siempre con este mismo tema y para ampliar precisamente esta información vamos a establecer comunicación vía Skype. Desde Guatemala tenemos al analista político Renzo Rosal. Señor Rosal, ¿cómo se encuentra? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a las órdenes. Ve Gracias nuevamente, bienvenido. Veíamos anteriormente en la nota elaborada por uno de nuestros periodistas, el presidente de Guatemala cumple 9 meses de gestión. Esta información, dada a conocer recientemente, de alguna manera tambalea o sacude al gobierno de Jimmy Morales, un gobierno que prometió una lucha contra la corrupción, aunque sabemos que en este momento, en el caso de la familia de Morales, lo que hay es una investigación. Pero ¿cómo puede ser tomado esto? ¿Cómo puede impactar negativamente al Ejecutivo? Bueno, el golpe es muy directo. Eh, Develarse el involucramiento de familiares tan cercanos como el hijo y el hermano, que a su vez ha sido en el actual gobierno una suerte como de consejero del presidente de la República, es un golpe muy fuerte. Esto se convierte en un escándalo que adquiere notoriedad precisamente porque el presidente Jimmy Morales en campaña se planteó el lema de ni corrupto ni ladrón. Además que vehementemente ha hablado sobre el tema de la transparencia y ha dejado al desnudo. Precisamente ahora ni siquiera llevamos un año de gobierno y estamos viendo que la figura presidencial, el presidente Morales y también el vicepresidente Yafet Cabrera, ambos por diferentes casos están siendo cuestionados profundamente. Así que digamos que el remesón, la sacudida es muy fuerte al gobierno, a la investidura presidencial y confirma, corrobora que el tema de la corrupción termina siendo una enfermedad tan profunda que no se trata solamente de frases o de lemas, sino de una lucha mucho más frontal en la cual Guatemala está involucrada, pero que faltan todavía seguramente mucho más etapas, mucho mayor densidad para poder realmente poner en su justo lugar un fenómeno que sigue haciéndonos un daño terrible. Hablábamos anteriormente sobre cómo esta publicación podría de alguna u otra manera impactar negativamente al gobierno de Jimmy Morales, un gobierno que ha prometido una lucha constante contra la corrupción. Ahora, señor Rosal, ¿qué reacciones puede generar esto en una población guatemalteca que dijo estar harta de la corrupción en ese país? ¿Cómo esto podría verse plasmado en el descontento de la sociedad guatemalteca? Bueno, creo que un efecto inmediato está visto en donde las redes sociales y los diferentes medios de comunicación e inclusive en conversaciones cortas se ha puesto de manifiesto el nivel de inconformidad, el nivel de inclusive de pérdida de credibilidad que tiene el gobierno, que insisto, se trazó en el tema de transparencia una bandera fuerte. Además, cuando ese proceso de debilitamiento se da con tanta contundencia en tan poco tiempo de su gestión y adicionalmente por el hecho de que esta misma conducción tiene otro nivel de carencias, es decir, no hemos visto en la figura del presidente Morales, la ciudadanía no ha percibido ningún tipo de efecto fundamental y positivo, transformador. Estamos viendo entonces una gestión de gobierno debilitada, con poca musculatura para enfrentar el conjunto de crisis acumuladas y ahora a esto se suma entonces estos eventos, estos escándalos de corrupción continuada, que insisto, como todavía tenemos bastante cercano el fantasma de lo que fue la herencia de la gestión anterior del Partido Patriota, que precisamente fue el binomio presidencial que hoy está en prisión preventiva, los directamente implicados, ahora como que se está percibiendo que se repite nuevamente esta novela. Exacto, sobre ese punto quería, señor Rosal, que nos detuviéramos en este momento. El año pasado recordaremos cómo miles de guatemaltecos en la capital, ahí realizaron bastantes manifestaciones para pedir la renuncia del presidente de ese momento, Otto Pérez, y la vicepresidenta Roxana Valdetti. Ellos expresaban su malestar por la situación de la corrupción y la impunidad en ese país. Hubo avances en ese momento. Hoy el guatemalteco se siente estar libre de la corrupción en el país y podría esto de alguna manera representar un retroceso. Creo que en buena medida sí. Creo que una buena parte de la ciudadanía, que inclusive los casi 3 millones de guatemaltecos que votaron por Jimmy Morales y su partido político, pensaban precisamente que él iba a ser pues el abanderado de esta nueva etapa de gestación en el país. Ahora a esos votantes y al resto de guatemaltecos nos cae como balde de agua fría, digamos, en términos de corroborar, confirmar
que la secuela, la evidencia, la presencia del fenómeno de la corrupción sigue siendo muy profundo, y que lamentablemente hoy el principal figura política, por lo menos a nivel simbólico, termina estando no ajeno a ese fenómeno. Entonces creo que hay un nivel otra vez de inconformidad que todavía no adquiere la fuerza del caso, porque la investigación de este caso, llamado así, de registro de la propiedad, todavía va en sus etapas bastante iniciales. Todavía no tenemos suficiente claridad sobre los niveles de implicación directa que tuvo el hijo o que siguen teniendo el hijo y el hermano del presidente de la República. Lo más reciente son las declaraciones de ayer, que además a eso se suma la duda sobre cómo se gestó la filtración de información que llevó en esta ocasión por primera vez, en lugar de salir primero el Ministerio Público y la CICIG, en las acostumbradas conferencias de prensa fue el presidente el que sale dando la información, de alguna forma intentando blindar o intentando amortiguar el golpe que igual tiene un efecto muy negativo en términos de la percepción ciudadana. ¿Cómo está abordando entonces el presidente desde el punto de vista político este tema? Renzo, ¿me escucha? Bueno, hemos perdido comunicación con el señor Renzo Rosal, analista político. Lo tenemos en este momento, lo teníamos vía Skype desde Guatemala, precisamente realizando un análisis sobre toda esta coyuntura política que ocurre en el país, supuestos actos de corrupción en los que presuntamente estarían involucrados familiares del señor presidente de Guatemala, tanto su hijo como uno de sus hermanos. En este momento están en investigación por un supuesto acto de corrupción en ese país. Vamos a establecer nuevamente la comunicación con el analista político Renzo Rosal, con quien platicamos sobre este tema. Renzo, ¿me escucha? Sí, le escucho, a las órdenes. Gracias nuevamente por mantenerse con nosotros, señor Rosal. Le decía anteriormente que, por una parte, en las declaraciones que dio este martes el presidente Jimmy Morales, él daba su respaldo a la honorabilidad de su hermano y también de su hijo, pero también decía que confía en las autoridades del país. ¿Cómo está abordando el mandatario ese tema desde el punto de vista político? ¿Cómo lo está enfrentando? Bueno, creo que simbra, es decir, golpea fuertemente. Creo que el caso como tal, la parte fundamental que ha hecho el presidente es intentar salvaguardar y por lo menos tratar de contener las posibles primeras reacciones que hubieran sobre su hermano y su hijo. Lamentablemente el efecto político y también de orden, inclusive hasta legal, es que de pronto esa misma declaración se puede convertir en darle más fuerza, en darle más consistencia, no solamente a la parte de la percepción ciudadana que consideramos, sino de pronto que él está intentando paliar lo que puede ser una gran crisis política o una continuidad de la crisis política del año pasado, que inclusive pudiera hacer que se debilite muy fuertemente una gestión de gobierno y termine siendo un intento malogrado de un gobierno que no logra tener las condiciones para poder conducir las sendas de este país. Entonces yo creo que tenemos ante nosotros lo que podría convertirse en la primera fuerte crisis política, pero que, tomando en cuenta que el gobierno de Jimmy Morales no tiene la musculatura del caso, pudiera inclusive, digamos que parquear, estancar y llevar a cabo un problema de gobernabilidad muchísimo más grave, inclusive al propio caso en sí mismo. Muy bien, señor Rosal, un gusto nuevamente tenerle por acá. Gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Igualmente, gracias a ustedes por el espacio. Cerramos este nuevo bloque informativo, vamos a una breve pausa comercial y ya casi venimos con más noticias.